Bueno, si Ariel, ¿pudieron solucionar el problema de la grabación? Yo tengo la opción, pero ahora no puedo porque alguien la está grabando. ¿Listo? Bueno, entonces, estamos por empezar. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a esta cuarta edición del ciclo de charlas abiertas organizadas por el SPWA Capítulo Argentina. Mi nombre es Pablo Uso, soy geólogo y hoy me tocó moderar como miembro y parte de la comisión directiva del SPWA. Nosotros formamos un equipo de evaluadores de formaciones con gente muy profesional y fundamentalmente excelentes personas. Si quieren indagar más sobre nuestras presentaciones, nuestros eventos, nuestros alcances del SPWA, pueden ingresar aquí a la página que están viendo. Además tenemos unas casillas de correos que si quieren escribir cualquier inquietud, spwar@capituloargentina@gmail.com, y ahí nos mantenemos informados y en contacto y nos pueden preguntar lo que sea necesario. Y por último también tenemos una página de LinkedIn, que es donde también pueden visualizar todo tipo de información al respecto de nosotros. Las novedades, más importantes de estos meses que estuvimos trabajando, locales, tenemos generalmente las que son a corto plazo, como estas charlas, y otras que son a mediado y a más largo plazo, las cuales requieren mayor preparación y coordinación. En este tipo de charlas a largo plazo contamos con representantes regionales que están en contacto a través de diversas universidades, con la idea de gestionar un capítulo también estudiantil, que es para llegar a los estudiantes avanzados, y lo cual es muy interesante que ellos empiecen a conocer nuestras actividades, tanto en las universidades del Comahue, del Sur, de La Plata, de Córdoba. Así también a largo plazo, más hacia el año que viene, que empezamos este año, pero se nos fue complicando por esto de la pandemia y de todo, como ustedes sabrán, estamos organizando una mesa redonda y un capítulo específicamente sobre geonavegación. La idea para esta parte, para esta mesa redonda o reunión de geonavegación, es contar con las operadoras, justamente que nos plantean las incertidumbres o temas de interés, y luego las empresas de servicio que están trabajando para ver qué incorporar sus experiencias a este tema tan interesante de geonavegación en vaca muerta o pozos horizontales, y que nos ayuden a apoyar y a solucionar las incertidumbres en este aspecto, ¿no? En este campo. Dentro de las actividades de corto plazo, como ya he dicho, está este ciclo de charlas abiertas, en las que estamos pensando hacer alguna actividad informativa, no solo a estudiantes, sino a todos, ahora estamos abocados a los estudiantes porque hemos visto que teníamos poca convocatoria, pero también a estudiantes y a principiantes en la industria petrolera que estén comenzando con evaluación de formaciones. Charla que tiene que ver justamente, la de hoy, está orientada básicamente a ese tipo de perfiles, ¿no? Estudiantes y jóvenes profesionales que están empezando a interpretar formaciones. Nuestro también orgullo, si es que quieren llamarlo orgullo, pero es algo muy importante, es que tenemos dos reconocidos oradores distinguidos o distinguished speakers, que son Pablo Saldugaray y Alberto Ortiz, los cuales ya han participado de estas charlas. Los oradores distinguidos son reconocidos a nivel mundial y dan charlas en todas las asociaciones posibles. También es importante recordarles lo de las membresías. Asociarse al capítulo argentino es importante para nosotros, para tener más visibilidad y para mantener todo esto, ¿no? Les recordamos que existen diferentes tipos de membresías, ya sea profesionales, profesionales grupo 2, que somos nosotros los países, digamos, más chicos o emergentes. Tenemos
también capítulos para estudiantes y también directamente como si quieren escuchar nuestras charlas y van a tener más acceso restringidos, pero son para gente que no está registrada, ¿no? Que pueden ingresar sin afiliarse. Y sin ningún tipo de compromiso. Y bueno, ahora dado que estamos incluyendo y potenciando y motivando a los estudiantes a formar parte del capítulo Argentina, le vamos a dar la bienvenida como oradora a Gianna Huiza. Ella es estudiante avanzada del último año de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, quien será nuestra siguiente moderadora para presentar a la charla de hoy. Gianna, por favor. Buenos días a todos. Gracias, Pablo. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí. Bueno, gracias. Agradezco también a Marta D'Angiola, que tengo el placer que me haya invitado. Acorde a la relevancia del tema de lo que vamos a disertar en el día de hoy, con la aparición de registros de pozo, las técnicas de interpretación directa constituyeron la primera forma de evaluación petrofísica, y con la llegada de los paquetes de software para la evaluación, ha llevado al desuso y olvido de estas valiosas técnicas, lo que representa un sesgo en el rol de los petrofísicos. La interpretación directa es útil no solo para petrofísicos, sino también para geólogos, ingenieros de reservorio o cualquier otro profesional que utilice los registros de pozo en su trabajo, permitiendo de manera sencilla y rápida identificar zonas prospectivas, realizar control de calidad de los registros, ubicar topes de formaciones, obtener inputs como parámetros de matriz y arcilla para la evaluación petrofísica, así como para poder calibrar y validar los resultados de los modelos o interpretaciones, realizadas con cualquiera de las aplicaciones utilizadas en la industria. También permite identificar fracturas, indicios de agua móvil en zonas de hidrocarburo, zonas apretadas, zonas permeables, duros, carbones, entre muchas otras aplicaciones. En operaciones de adquisición de datos en sitio donde el tiempo es un recurso oneroso, la rápida interpretación de los registros puede traducirse en ahorros y toma de decisiones precisas, sin retrasos y sin depender de conexiones eléctricas, internet, licencias o disponibilidad de equipos computacionales. En esta presentación explicarán las técnicas de interpretación de registros convencionales a pozo abierto, enfocada principalmente en ambientes silicoclásticos, y también se incluyen algunos ejemplos de formaciones carbonáticas. Nuestro disertante de hoy es Jorge Barbosa, que se desempeña en el campo de la petrofísica. Actualmente trabaja en Emerson Software como consultor técnico en el área de evaluación de formaciones para varios países de Sudamérica con sede en Buenos Aires, donde proporciona soporte y consultoría en el procesamiento e interpretación de registros especiales y en evaluaciones probabilísticas y determinísticas de pozo. Su trayectoria profesional incluye proyectos de consultoría para Colombia. También trabajó como petrofísico para diversas operadoras en Venezuela, donde tuvo sus comienzos de carrera como ingeniero en hidrocarburos. Dentro del área de la docencia, trabajó como profesor a nivel de posgrado en la Universidad de Zulia y fue el fundador del Diplomado de Petrofísica dentro de la URBE, Universidad Rafael Veloso Chacín, Maracaibo, Venezuela. Es además ingeniero de petróleo y tiene una maestría en la misma área con especialización en estudios de yacimiento. Jorge es miembro activo de la SPWLA y SPE y participó como autor y coautor en varias publicaciones de estas sociedades y otras publicaciones relacionadas con la industria. Adelante, Jorge, por favor. Hola, buen día, gracias por la invitación. Les voy a pedir permiso, me van a ver de manera lateral porque mi monitor principal no es donde está la cámara. Vamos a arrancar entonces con la presentación. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto, mientras se presenta Jorge, les pedimos a todos los que tengan las cámaras, salvo Jorge, que por favor apaguen para poder tener más velocidad de transmisión. Yana, sí, apaga tu cámara y ahí está.
Y no sé si hay alguien más que tenga Mario, ¿tenés la cámara prendida? No te veo. Listo. Bueno, la charla será aproximadamente de 1 hora y las preguntas las pueden hacer a través del chat. Así que si quieren ir poniendo mientras escuchan algo que necesiten saber, lo pueden ir escribiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Como ya decían, vamos a ver la interpretación directa de los registros eléctricos, de los registros de pozo, que es conocida también como el Quick Look Evaluation. Como bien decían en la introducción, esta técnica es muy útil, muy poderosa. La mayoría de los pozos perforados en nuestros campos vienen de los años 60 hacia atrás, entonces vale la pena manejar estas técnicas para poder sacar el máximo a nuestros registros. Entonces, la agenda que vamos a ver es conocer qué es este método del Quick Look Evaluation. Para entenderlo, vamos a ver a partir desde lo más básico para poderlo entender bien y hacer bien esta técnica, que son los perfiles de resistividad en el proceso de invasión, las lecturas del registro de densidad, leer directamente unidades de porosidad, muy importante. Luego de que manejemos esta técnica, vamos a aplicarla, identificando la línea base de litologías, minerales que podamos observar que son ajenos a lo que es nuestra matriz principal y hasta la presencia de fracturas con el método de Quick Evaluation lo vamos a poder identificar. Voy a mostrar brevemente las curvas de microresistividad, registros también un poco antiguos, caídos en desusos y que tienen muchas aplicaciones y nos pueden dar mucha información los pozos que lo tengan. Y vamos a hacer un ejemplo práctico de esta interpretación y finalmente vamos a pasar hacia la parte de discusión y preguntas. Creo que hay unos micrófonos por ahí sonando, no sé si los pueden silenciar. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es el Quick Look Evaluation? A veces vemos los registros y nos pasa que no entendemos mucho, que pensamos que son simples curvas y vamos a necesitar del paquete de software para procesar. Y esto yo lo comparaba con, no sé si recuerdan la película Matrix, en su primera versión del año 99, donde veían la pantalla y el protagonista, Neo, veía un montón de códigos, como un código binario y no entendía nada. Así pasa con los registros y el Quick Look Evaluation lo que quiere es que nosotros Jorge, no se te escucha, te muteaste. Sí, se le cortó el micrófono, parece. Sí, un segundito porque está muteado él y no le podemos avisar. Ay, ¿dónde está? ¿Tendrán un teléfono de él o un WhatsApp o algo así? ¿No lo puedes desmutear? ¿No lo puedes desmutear? ¿Del panel de control? No lo puedo. Lo estoy buscando, pero entra tanta gente que se me pierde el... Ok, yo estoy desmuteado, ¿me escuchan? Ahí está. Jorge, ahora se lo sí. escucha. ¿Me escuchan? Listo, no sé por qué se muteó. Ok. Volviendo. ¿Están viendo la presentación? Sí, todo bien. Ahora escuchamos bien. Sí, correcto, Jorge. Perfecto, gracias. Entonces, esto es el Quick Look Evaluation, que podamos ver esos registros y poder entender, identificar cuáles son nuestras arenas, qué fluidos tenemos. Y para esto, ¿qué necesitamos? Entrenar nuestra vista y nuestra mente. Por eso que vamos a partir de estos principios, como decía, muy básicos, pero a veces olvidados, y vamos a poder ver todas las ventajas que nos va a traer aplicar este método en nuestros registros.
Entonces, normalmente tenemos los registros en los estándares que nos entregan las empresas de servicio, estándares de presentación, que tal vez no son los más adecuados para la visualización de nuestros datos, dependiendo en las formaciones que estemos. Por lo menos este es un ambiente siliciclástico donde mi gamma ray está de 0 a 200, pero veo que mi línea de arcilla es mucho menor a este 200. Entonces, al yo cambiar esta escala, voy a tener una visualización más clara de cuáles son mis arenas, cuáles son mis arcillas, ver esas areniscas arcillosas intermedias, y lo mismo va a suceder con el registro de resistividad. Estoy en una escala logarítmica, tal vez en un registro que tiene valores bastante bajos y tal vez cambiando esta escala, pasando una escala tradicional de valores bajos de 0 a 50, voy a poder observar mejor mis registros, y los mismos con la densidad de neutrón, que pueden estar en una escala estándar donde puedo ver todos los carbonatos y las areniscas. Pero si estoy, por ejemplo, en areniscas, que es la mayor parte de nuestros campos o de las cuencas en Latinoamérica onshore, yo haciendo simplemente un cambio de escalas voy a poder apreciar mejor mis registros. Aquí simplemente cambié las escalas. Fíjense que ahora el gamma ray puedo ver con una mayor deflexión. Esto es como una normalización visual, que yo adapte la escala de mi gamma ray, principalmente el máximo, a que se acerque a mis valores de mis zonas más arcillosas. Esta resistividad está ahora de 0 a 50 ohmios, donde yo puedo ver más claramente esa diferenciación de las zonas de baja resistividad con respecto a la alta resistividad. Y mis registros de porosidad ahora están en una escala arenisca. ¿Qué es una escala arenisca? Es una escala que el neutrón va a ir de 0.6 a 0 en vez de menos 0.45 a menos 0.15, y mi densidad va a ir de 1.65 a 2.65. ¿Qué me permite esto? Que las dos curvas estén en la misma escala para realizar mediciones directas de porosidad. Es decir, que yo por dos medios distintos, por dos principios distintos, que es la densidad electrónica y el contenido de hidrógeno medido por el neutrón, voy a leer el mismo valor de porosidad. Esto obviamente en una formación limpia, saturada por ejemplo con agua o con hidrocarburo que no sea muy liviano. Voy a leer, por eso estas curvas se tocan, me está diciendo que esta formación es limpia, y por dos métodos distintos estoy confirmando el valor de porosidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a hacer el Quick Look Evaluation voy a observar muchas cosas. Por ejemplo, estas separaciones entre densidad y neutrón, porque van a ocurrir por la arcillosidad. Entonces tengo un indicador de arcillosidad que es independiente al gamma ray y que me va a servir para evaluar o validar ese volumen de arcilla, por ejemplo, que quiero calcular, y generalmente lo hacemos con la curva de gamma o otros registros de litología. Fíjense que aquí tengo unas respuestas de alta resistividad, pero estoy mirando mi porosidad y la porosidad se está acercando al 0 del neutrón o 2.65 del Robí. Sabemos que 2.65 es la densidad teórica del cuarzo. Entonces aquí me estoy acercando, o tengo otro mineral o una porosidad que se acerca a 0. Entonces esta resistividad que yo estaba viendo aquí, ahora con una visión más cercana, estoy viendo que esta alta resistividad no es por fluidos, no son fluidos al tope de esta formación, de esta arena, es por factor de formación. La tortuosidad del camino que recorre la electricidad me está generando esta respuesta de alta resistividad, y por lo tanto completar este cuerpo no traería, vamos a decir, ningún beneficio, tal vez ni siquiera la producción de agua si es una formación apretada. Puedo observar que estas anomalías de porosidad ni siquiera cotejan, no hay una imagen especular, no me están cotejando con mis lecturas de gamma, es decir, que la porosidad se está dando en una zona donde cae la resistividad, donde se está haciendo mi registro más arcilloso, y hay una zona inclusive de alta porosidad que ya está cayendo dentro de la zona de la lutita. Ojo, siempre que yo observe mi registro de Robí neutrón, tengo que observar el caliper. En este momento no lo estoy mostrando, esto es parte del Quick Look Evaluation, pero lo que quiero demostrar es cómo con un simple cambio de escalas yo voy a poder observar detalles que a veces tomamos los registros en estas escalas estándares o le pedimos a la empresa de servicio que lo está corriendo que inclusive el papel nos los ponga en escalas que sean fáciles de evaluar y visualizar de acuerdo a nuestros datos. Entonces, fíjense que con una simple inspección visual de mi registro yo puedo ver cuál es mi línea de arcillas,
cuál es mi línea de arenas limpia. Estos valores los puedo tomar para el cálculo de volumen de arcilla. Puedo determinar la resistividad de mi arcilla, que también es un parámetro input dentro de la evaluación. Verifiqué que tengo una resistividad aquí que se está debiendo a factor de formación y no fluido. Puedo identificar por lectura directa mi resistividad del agua. La separación de densidad de neutrón me va a servir como indicadores de arcillosidad. Puedo evaluar la condición de mi Robí, por mal hoyo tal vez. Y hasta en este caso, como veo que la lectura está pasando de 2.65, estoy observando que tengo minerales que son ajenos a la matriz y los puedo identificar en la lectura directa del Robí. Tal vez aquí tenga algún carbonato o un mineral de hierro que está haciendo que esta densidad pase el 2.65. Entonces, esto es el Quick Look Evaluation, que nosotros podamos mirar directamente nuestros registros y poder entender la formación, poder entender qué fluidos tenemos dentro y dónde debemos completar o que nos permita caracterizar la formación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? Cómo se comportan los perfiles de invasión y las resistividades de acuerdo al perfil de invasión que yo tenga, los fluidos que tenga presentes, tanto en la formación como en la zona invadida por el efecto del lodo. Entonces, estas son las dos curvas. Aunque miramos todas las curvas, le vamos a prestar la mayor atención a la curva de resistividad más somera que tengamos y a la resistividad profunda. En este ejemplo, yo estoy teniendo aquí una formación, me confirman densidad de un neutrón tocándose, cruzándose, el gamma bastante limpio. Me están mostrando, aquí está la curva de resistividad de 10 pulgadas de investigación, una R10, y tengo una R90. Fíjense que como estoy en una escala lineal, esto va de 0 a 50, tengo 10 líneas, cada uno vale 5. Es decir, que yo me puedo parar en una zona y ver que mi resistividad profunda no está pasando de los 5 ohmios, pero mi resistividad somera sí pasa, acercándose a los 8, casi 10 ohmios. Entonces, esto me quiere decir que el fluido o el filtrado, en este caso, que está en la zona invadida, es más resistivo que el fluido que tengo en la formación. Si esto es un base aceite, si esto es un oil base mod, entonces yo estoy entendiendo que el fluido que está dentro de la formación es menos resistivo que este filtrado, que va a ser un diésel, una basa, como los conozcan, un hidrocarburo, y por lo tanto yo tengo que asumir, obviando los valores de baja resistividad, que tengo un fluido menos resistivo, más conductivo, y por lo tanto yo interpreto que tengo agua en mi formación, y esto es un... Pasa lo mismo. A ver si tengo ahora un lodo base agua. Fíjense cómo las resistividades, aquí solamente tengo el neutrón, me falta el Robí, pero veo esta diferencia de alta lectura de neutrón en las arcillas. Esta es una zona bastante porosa, los registros de litología me lo confirman. Fíjense que las dos resistividades muy bajas y tocándose, porque tengo fluidos similares. El filtrado como el fluido de la formación, en este caso, son agua, y por eso estas curvas se están tendiendo a tocar. Entonces, tenemos que en los acuíferos, con un filtrado o con un lodo base agua, tenemos lecturas tanto de la somera como la profunda bastante similares. Ok, aquí está un poco ya más complicada la cosa, ¿no? Un filtrado, un lodo base aceite, voy a tener como filtrado diésel o basa. Fíjense que estoy viendo en esta formación, nuevamente observo mis registros, una zona bastante limpia. Los gapis también los podemos contar, no nos ayudan mucho, o sea, porque más que cualitativamente podemos identificar lo que es más limpio y arcilloso. Yo tengo aquí de 0 a 150, 10 líneas, cada una valdría 15, esto sería entonces 15, 30, aquí sería 45, estamos cercanos aquí a los 35 gapis, puede ser. Fíjense que la lectura más alta de resistividad dentro de este cuerpo está dentro de la zona más limpia, donde densidad y neutrón se cruzan, se tocan y se cruzan. Y es ahí donde yo esperaría que tener la más alta resistividad, porque estoy diciendo en mi formación, esta es la zona más limpia. Más limpia es que tengo menos arcilla, la arcilla es conductiva y me baja la resistividad. Es conductiva porque sabemos que tiene agua irreducible dentro de su estructura, pero también tiene hidróxilos OH que van a afectar a mi neutrón. Por eso el neutrón se va a disparar y nos sirve como un excelente indicador de arcillosidad y más comparado con el densidad y su apertura. Entonces aquí veo que
hay un pequeño cruce que se da por hidrocarburo liviano o gas, no tiene que ser necesariamente gas. Y es ahí donde voy a tener entonces mayor espacio poroso, mayor espacio de acomodo de este fluido resistivo que asumo que es hidrocarburo, porque vamos a tener una concordancia de la electrofase, donde mi zona es más limpia y más porosa, va a ser más resistiva. Pero ¿qué nos permite en este caso esta interpretación directa? Una zona donde mi roca está perdiendo porosidad, densidad de neutrones se están acercando al cero y la resistividad, aunque menor, sigue apareciendo. Esta resistividad es por un factor de formación. Pero en línea general, puedo identificar que un lodo base aceite, en donde se estaría evaluando a través de mi curva somera, la resistividad es similar a la resistividad profunda. Tengo dos fluidos resistivos y fíjense que este comportamiento está bastante bueno porque mientras aquí me estoy saliendo de esta escala de 0,50 y estoy haciendo una reentrada que está pasando los 100 ohmios, en esta zona no está el máximo que alcanza la curva son la mitad de este tras del 50, esta línea serían 25 ohmios. Entonces, esto es muy importante verificarlo porque esta zona no es que tenga una saturación distinta a esta, simplemente es que es más arcillosa y esta arcillosidad está bajando la conductividad, pero este cuerpo está saturado por hidrocarburo. Entonces, por eso es que yo no confío mucho en los cutos de resistividad, o por lo menos en areniscas arcillosas, porque yo puedo tener una arenisca perfectamente saturada de hidrocarburo, pero la arcillosidad, o si tengo minerales conductivos, minerales de hierro, pirita, cielita, puede bajar esta respuesta de resistividad. Y es ahí donde tengo que tener cuidado y observar muy bien qué tengo dentro de mi formación. Esta es una formación que está totalmente saturada de petróleo. Está depletada. Cuando se tomaron los puntos de presión, fíjense que hacia el tope ya hay una pequeña capa de gas formándose. Y podemos entender entonces, en resumen, que en una zona de hidrocarburo con un lodo base aceite vamos a tener resistividades similares tanto en la somera o en la profunda. A veces la profunda va a ser mayor, a veces la somera en la zona de petróleo puede ser mayor. No es una regla estricta quién va a ser mayor y quién es menor, pero las dos van a tener un valor similar. Algo importante aquí acotar, viendo densidad y neutrón, que más adelante vamos a ver cómo se lee directamente sobre en unidades de porosidad, pero fíjense que cuando se cruzan, el valor real o de porosidad en esta zona donde se cruza es tomar un punto medio entre las dos curvas. Un promedio entre las dos mediciones nos va a dar el valor real de la porosidad, que en este caso sería similar a estos cuerpos de arena. Tienen un gamma similar, una resistividad similar y por lo tanto la porosidad debería ser similar y el valor real debería estar en el medio de estas dos lecturas. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un ejemplo donde estoy viendo un cuerpo limpio, sin que me digan qué fluidos hay ni con qué perforé, con qué lodo perforé. Tengo un cuerpo bastante limpio. Aquí nuevamente solamente tengo neutrón. Aquí se ve la diferencia que es una arcilla. Aquí no lo estoy diferenciando tanto. Fíjense cómo al tope de la estructura, mi resistividad profunda está haciendo una sobreentrada, una reentrada. Pasó los 50 ohmios, ahora la escala se multiplica por 10, es decir que si esto es 0, esto antes era 5, ahora es 50, 100, 150, la mitad 250 y así este 50 ahora va a ser 500, porque la reentrada es la misma escala multiplicada por 10. Fíjense que yo estoy teniendo valores de resistividad aquí, que si esto era 0, 50, 100, están alcanzando los 150 ohmios. Mi curva profunda. Yo veo estos valores altos y puedo intuir, tengo hidrocarburo en la formación. Pero ¿cómo se comporta mi curva que está leyendo una zona afectada por el lodo, por la invasión, que es un filtrado base agua? Fíjense, mucho más baja. En este caso está pasando los 25, si esto es 30, no llega a los 35 ohmios. Entonces yo puedo ver que esto es un lodo base agua por una lectura mucho menor que la de resistividad. Pero fíjense que a medida que vamos bajando, ya salgo de esta zona de la reentrada de la curva de resistividad profunda y se empieza a acercar a la resistividad somera. ¿Qué significa esto? Que los fluidos en esta zona virgen, en la zona no invadida, se están acercando a la resistividad del agua. Es decir, que yo puedo inferir que ahora tengo aquí agua móvil, porque la calidad de roca en esta zona es la misma que la de arriba, pero mi resistividad está cayendo drásticamente. Entonces, con una interpretación visual, ya
fácilmente puedo ver que aquí tengo, no puedo decir qué porcentaje de saturación hay, pero sé que tengo bastante agua móvil en esta zona y es un riesgo inclusive completar al tope esta formación, porque a muy corto plazo esta agua va a estar moviendo y va a alcanzar el intervalo productor. En estos casos buscamos otro pozo de estructura arriba que pueda completar estos mismos cuerpos y esta capa de hidrocarburos se encuentre más lejos de esta zona de transición o donde ya hay agua móvil, o simplemente vivimos con cortes de aguas bastante altos. Pero esto es la ventaja de observar directamente en nuestro registro. Aquí la formación se aprieta un poquito, hay un incremento de la resistividad, tal vez sea un factor de formación. Ahí puede haber unas láminas de arcilla. Diferentes explicaciones se pudieran dar para ver por qué incrementa la resistividad en esta zona puntualmente. Pero todo este intervalo, al yo observar esta respuesta de resistividad y más comparados con la del tope, ya puedo estar viendo que tengo agua móvil. Entonces es como veíamos al principio, como en la película de Matrix. Yo puedo ver simplemente líneas aquí. Ahorita estoy viendo una formación limpia, bastante porosa, saturada de hidrocarburo al tope, pero ya sé que aquí hacia la base estoy teniendo agua móvil. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a seguir estas pequeñas reglas, que son bastante fáciles, podemos ver y siempre estar mirando cómo se comporta mi cuerpo según la calidad de roca que tengan. Por lo menos aquí tenemos dos cuerpos con un gamma similar, bastante limpio, ¿no? Dentro de lo que cabe comparado con estas arcillas. Fíjense, densidad y neutrón me hablan de la arcillosidad. Se separan aquí en el medio porque el cuerpo es más arcilloso. Me lo demuestra el gamma en esta zona en la parte media del cuerpo. Hacia el tope y hacia la base es más limpio, con propiedades de roca similar. Lo veo en el gamma y la porosidad. Pero tengo dos resistividades totalmente distintas dentro de un mismo cuerpo. Es decir, que hacia el tope estoy observando, aquí sí, aquí tengo 50, 45, alrededor de 40, 42 ohmios en mi resistividad profunda. Mi resistividad somera también está teniendo una lectura bastante alta. Pero si me voy a la base del cuerpo, fíjense, yo pienso que esto es un lodo base aceite y ahora me voy a la base. Aquí ya debería aparecer agua móvil. Fíjense cómo la curva somera, que donde hay filtrado, está leyendo un valor un poco superior a la profunda, lo contrario que lo tenía aquí arriba. Entonces ya yo tengo aquí nuevamente en un mismo cuerpo, en una lámina de una arenisca bastante delgada, y ya puedo verificar que tengo algo anómalo o una presencia de una posible agua móvil que me hace tener cuidado, ¿no? O verificar bien que no completar este cuerpo hacia el tope o abrir todo el cuerpo puede traer estos riesgos. Y esto nos lo va a permitir esta cuidadosa evaluación de nuestras arenas y no necesito un software. A través de la interpretación directa lo puedo verificar. Misma calidad de roca, un espacio poroso similar para almacenar hidrocarburos, pero tengo dos respuestas totalmente distintas porque aquí ya no estoy teniendo este volumen de hidrocarburos y por lo tanto tengo agua móvil. ¿Ok? Entonces, ya vimos los perfiles de invasión, cómo se comportan nuestras curvas. Vamos a ver el registro de densidad, cómo leerlo en unidades de porosidad. El registro de densidad viene en gramos sobre cc, en unidades de densidad. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que el registro de densidad es bulk. Bulk density es porque lee el volumen completo, es decir, la matriz más el fluido que se halle dentro de los poros. Él nos va a leer un promedio de todo. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque los fluidos van a afectar esta formación. O si tengo un mineral en menor cantidad, pero mucho más denso que el cuarzo, por ejemplo, los minerales de hierro, también va a afectar ese promedio, así esté en un porcentaje muy bajo. ¿Ok? Entonces, la porosidad, que es densidad de matriz menos la densidad del registro, que me da la porosidad en ese punto, sobre densidad de matriz menos densidad del fluido. Súper conocida la ecuación. Como estoy trabajando en areniscas, en ambientes siliciclásticos, yo voy a trabajar con 2.65. Es decir, que en el momento, en un ambiente donde mi lectura de registro sea 2.65, ya yo asumo que mi porosidad es 0, que tengo 0 porosidad. O tengo que pensar que tengo un mineral más denso, por ejemplo, la calcita, que va a ser o el segundo mineral más común que poder encontrar dentro de estos cuerpos siliciclásticos. Podemos tener calcita. Entonces, yo voy a tomar estos valores. Esta es la ecuación de porosidad según la densidad. Y voy a asumir que mi densidad de fluido es 1.
No en todos los pozos es 1. Si tengo un base aceite puede ser 0.82, 87. Si tengo agua muy salada puede pasar de 1. Pero con esta asunción la desviación o el error es mínimo, porque lo vamos a hacer en la lectura directa, esa asunción. Ya mi ecuación está quedando 2.65 menos la lectura del registro sobre 1.65. Y ahora yo voy a verificar lo que le decía a ustedes, que es una escala compatible o para donde yo pueda hacer lectura directa de las areniscas. Mi neutrón va a ir de 0.6 a 0. El neutrón ya está directamente en unidades de porosidad. Ya yo sé que aquí es la mitad de 30. Es rara la formación que me va a pasar de 30. Hay 10, aquí hay 10 líneas. Para que sumen 60 unidades de porosidad, cada una va a valer 6. Entonces voy a tener 30, tal vez 36 formaciones, por muy porosas que sean. Sé que mis valores ya por referencia deberían estar en este rango si no hay algo anómalo. Y ahora mi densidad, yo voy a verificar qué pasa con estos valores. Lo puse en la escala 1.65 a 2.65 y los voy a introducir en esta ecuación a ver qué valores voy a obtener. Fíjense que ya les decía, si introduzco 2.65, voy a tener 0 en la ecuación. Si introduzco 1.65, fíjense que estoy teniendo 60% de unidades por ciudad o 0.6 y un decimal 6. No es mucha la desviación, estoy teniendo prácticamente la misma lectura. Es decir que bajo esta escala compatible, directamente, porque esto es el cálculo de porosidad, en unidades de porosidad, este 0.6 es equivalente a 1.65. Y así con cada una de las lecturas, como le decíamos, cada línea vale 6. Fíjense que con esta ecuación 2.65 es 2.55, es equivalente a 6% de porosidad, 12, 18, 24, 30. Es lo mismo que el neutrón. Entonces, esta escala nos va a permitir leer directamente en unidades de porosidad mi Robí. Y en una formación limpia y sin problemas de hidrocarburos livianos, Robí y neutrón deben leer igual o muy similar. Y bajo este principio vamos a partir para leer nuestra porosidad directamente en la formación utilizando los dos registros o verificar según esta separación que pueden ser indicadores de arcilla, porque la arcilla sabemos que va el contenido de hidrógeno por los hidróxilos, por el agua irreducible dentro de la arcilla, va a hacer que el neutrón exagere su lectura, se va a separar de densidad y es ese principio el que nos vamos a aprovechar para verificar que es un indicador de la arcilla presente en la arena. ¿Ok? Tal vez no, por el tiempo, no es fácil ver esto directamente, pero lo vamos a ver en el registro. Vemos la misma formación, pero ahora vamos a contar directamente unidades de porosidad. Esta escala de 0 a 60, como les dije, cada línea va a valer 6%, 6 unidades de porosidad. Entonces yo me paro aquí rápidamente, mi curva azul que es el densidad me está leyendo 4 líneas. 6 por 4, 24% de porosidad tiene este cuerpo de arena, según el densidad. Como se cruzó con neutrón, yo pudiera decir que la porosidad es un poco menor, tal vez esto es una exageración por el hidrocarburo liviano, y estoy teniendo no 24, sino tal vez un 23% de porosidad. ¿Qué pasa con hacia el tope? Igual es un cuerpo limpio, según el gamma ray, la radioactividad es baja. Pero mi densidad ahora, fíjense que se está yendo menor a 6%. Tal vez al punto medio aquí sería un 3% de porosidad según el densidad. Neutrón no lee el mismo valor porque hay un cierto contenido de arcilla, por eso la separación y el que hice aquí con un indicador de litología de arcilla está leyendo un poco más, alrededor de 12%. Pero ya yo estoy viendo o que tengo una arenisca muy apretada aquí o tengo un material más denso como un carbonato. Y es por eso que esta zona es lo que conocemos con la palabra un duro. Es decir, puede ser una formación limpia en mis areniscas, ¿no? Pero es bastante apretado y no vale la pena completarlo. Y tenemos que tener cuidado porque puedo tener, así esto estuviese saturado de agua, esto va a tener alta resistividad y he visto muchos casos de muchos profesionales que completan en areniscas apretadas o en zonas donde hay resistividad por factor de formación completa de estos duros y que a la final no son un riesgo de producción de agua dependiendo de las características de la arena, pero es, vamos a decir, completar zonas que no van a ser prospectivas o van a ser prospectividad casi nula. Estos cuerpos que veíamos que son bastante arcillosos, pero a pesar de ser arcillosos tienen hidrocarburos. ¿Cómo me doy yo cuenta de esto?
cada vez que mejora la calidad de roca, tanto la porosidad como el gamma ray, que se hace más limpio, aumenta la resistividad. Es decir, que en donde yo consigo un espacio donde acomodar hidrocarburos, el hidrocarburo está presente, ¿no? Y por eso tengo la lectura más alta de resistividad. Esta concordancia, esto es lo que llaman la imagen especular, me está dando un indicativo de que tengo hidrocarburo en mi formación, donde aumenta la capacidad de alojar fluido, veo una respuesta más resistiva a esta y fíjense que las arcillas también las voy a poder identificar perfectamente, estas entradas arcillosas, y es otra de las cosas que hacemos con el Quick Look, no solamente interpretar, sino verificar la concordancia, la puesta en profundidad de mis registros, que los eventos coincidan, muy importante, principalmente cuando estamos hablando de cuerpos laminares o delgados, donde estos eventos puedo verificar fácilmente que coinciden en profundidad, y si no, tengo que editar mis curvas y hacer que coincidan, porque va a haber algún problema de desfase, algo pasó, diferentes corridas donde no se hizo bien el deep shift de los datos. Entonces, hablando de porosidad, aquí fácilmente yo veo 3 líneas, 6 por 3, 18 es mi porosidad de densidad. El neutrón está afectado por la arcilla. Fíjense que ya yo, por esta separación de densidad-neutrón, ya yo puedo ver un porcentaje, una arcillosidad mucho mayor con respecto a este cuerpo, y mi volumen de arcilla, mi curva de volumen de arcilla tiene que reflejar esta separación. Por eso que él me ayuda a calibrar, y si no lo tengo, ya yo puedo tener indicio o ya en mi cabeza sé que esta formación es mucho más arcillosa, y independientemente de observar más independiente más va a confirmar esa interpretación que yo tenga con la curva del gamma ray. Aquí nuevamente esta roca, a pesar de que es un poco más limpia, la resistividad permanece similar, y nuevamente tengo este 18% de porosidad, pero el neutrón ya se está acercando un poco más y me está diciendo, por otro método, estoy teniendo el mismo valor de porosidad, que es del 18%. Si me voy a esta zona, que veíamos que es una zona depletada, donde ya se está formando una gas hacia el tope, la porosidad de densidad se está acercando al... fíjense, al medio del track, ya esto sería el 30% de porosidad, pero sabemos que el valor real va a estar en el medio de estas dos curvas, que se va a acercar al 18. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo también entonces cuando verifico los valores de mi resistividad, de mis cuerpos limpios, con el método del Quick Look? Me puede ayudar a entender, por ejemplo, que aquí tengo arcillas que se comportan de una manera mucho más radioactiva que las arcillas de esta formación, por lo cual puedo intuir que es otro ambiente más radioactivo, tal vez es más marino. La resistividad en las lutitas es mucho más baja, tal vez es más salado, más conductivo con respecto a las lutitas de esta formación. Fíjense, con una escala de 0,50, y esto tal vez 1, esto es 3, aquí es de mucho detalle, ¿no? Y también por la escala para que se pudieran ver los eventos, y hasta la separación de la densidad de neutrón es distinta con respecto a los de estos cuerpos. Las lecturas del neutrón aquí son mucho mayores que en el resto hacia más abajo, ¿no? Porque para mí esto es otra formación. Yo sin ser geólogo ya puedo intuir a través del Quick Look que aquí tengo algo distinto, y por lo es una depositación distinta, un ambiente distinto y una formación distinta. Y no solamente eso, sino que puedo identificar para mi volumen de arcilla dónde están mis arenas más limpias dentro de mi formación. Fíjense que son valores similares, y mis valores de arcilla. Puedo establecer entonces mi línea base de lutitas y mi línea de arenas limpias, y ver que esto es otra formación distinta con unos valores de línea base y de arcillas distintos. Y así hacia la base, donde también observo ciertas arcillas, pero fíjense que aquí las resistividades son mucho mayores, tanto para las arenas como para las arcillas. Y con esto yo puedo intuir que tal vez estoy en presencia de otro cuerpo o una formación distinta. ¿Ok? Hablábamos de líneas base de litología, ahora vamos a ver minerales. Un mineral muy común en muchas formaciones es el carbón. El carbón... según mi experiencia, ¿no? Le he podido verificar que la densidad está entre 1.8 y 2.2. Fíjense que aquí estoy teniendo, ojo, aquí ya estoy viendo mi caliper, está en buen estado. Puedo confiar en bastante altas de porosidad, que si el hoyo se estuviera en malas condiciones, yo puedo decir esto es un efecto por hoyo, pero no, el hoyo está en buenas condiciones. Estoy leyendo densidad de neutrón, los dos me están dando unas lecturas altísimas. Esto sería 60, esto es menos 12, esto es... a ver, estaría alrededor de 52 o 50
de porosidad, lo que es un error leer. No puedo leer unidades de porosidad aquí. Este es el valor, pero no significa que sea esta porosidad, sino que tengo un mineral distinto. Esto es una pequeña capa de carbón que fíjense que está ahí, está dentro de una zona arcillosa donde se precipitó esta materia orgánica de plantas superiores, de lechosa, que lo que vendrían a ser este carbón. Y yo no puedo considerar esto dentro de mi evaluación. Tal vez el software me daría un valor erróneo y por eso tengo que utilizar, los software me dan flags, opciones para sacar estos valores de la formación. Si voy a hacer un sintético de mis registros y lo hago de toda la formación entera, tengo que filtrar estos valores porque me van a añadir ruido dentro de mi evaluación. ¿Ok? Otros minerales que pudiéramos observar son cuando veíamos la presencia de los carbonatos. Fíjense que la mayoría de mis minerales de arcilla y una arenisca o una lutita igual va a tener un volumen de cuarzo que puede ser hasta el 50%. Cuando veo estas entradas fuertes, puedo pensar que tengo presencias de carbonatos o materiales mucho más densos al cuarzo que 2.65. Y hay otros minerales. Este es un caso muy interesante. Pueden ser minerales conductivos como el hierro. ¿Qué va a hacer el hierro? Va a bajar mi densidad y al ser conductivo y se está dispuesto de manera continua o tocándose dentro de la formación, puede generar una baja de la resistividad dentro de mis cuerpos. Fíjense que esta formación, según el gamma ray, es ligeramente un poco más arcilloso aquí. Si veo una escala logarítmica, veo una diferencia bastante grande de las resistividades y con mucho más detalle. Fíjense que estoy viendo que mis resistividades, sobrepasó la escala, hace reentrada las dos curvas, me concentro en la profunda. Esto era 0, 50, 100, 150, estoy llegando hasta 200 y en esta zona hasta 250 ohmios. Una formación bastante limpia, densidad de neutrón tocándose. Aquí la formación me dice densidad de neutrón que un poco menos porosa, tal vez sea también por el efecto del hierro, y mi resistividad profunda no está llegando, solamente esta zona llega a los 25 ohmios, por aquí está muy por debajo. Esta zona está totalmente saturada de hidrocarburos, al igual que esta, a condiciones de agua irreducible, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo minerales de hierro que me están bajando esta resistividad. Estas son dos formaciones, aquí hay ellos están de manera discordante, dos cuerpos que se están tocando, pero esto es mioceno, esto es oligoceno, por una erosión. Este cuerpo que estuvo bastante expuesto tiene raíces, un paleosuelo, tiene una saturación de agua irreducible un poco mayor, si es verdad, pero fíjense que en términos de saturación móvil van a ser similares y tienen dos resistividades totalmente distintas por la presencia de esos minerales, por la mineralogía, y eso me lo permite ver el Quick Look Evaluation. Algo muy interesante de estas zonas, fíjense que cuando yo tengo arcilla, ¿qué va a pasar con la resistividad? Cae. Y neutrón también lo va a ver. El neutrón, a pesar de que se está cruzando en esta zona, aquí veo la arcilla, aquí también muestra que se hace un poco más arcilloso, la porosidad también lo ve. Aquí se ve esta arcilla claramente, aquí densidad de neutrón no se cruzan, están separados. Tengo una caída bastante fuerte de la resistividad por la arcilla, pero fíjense aquí, el cuerpo es bastante limpio, me atrevería a decir que es una de las zonas más limpias. En la escala logarítmica se ve, pero en la escala lineal se ve mucho más claro. Mientras que aquí tengo reentrada y estoy pasando los 50 a los 100 ohmios, aquí está llegando a 25. Mi formación es limpia, densidad de neutrones se están cruzando. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente tengo agua móvil. Y tal vez si no lo veo con detalle, o un ojo muy experto, esta escala lineal me ayuda a ver todavía en valores altos, pasando los 50 ohmios, aquí hay una presencia de agua móvil, porque con una muy buena calidad de roca, de repente cae mi resistividad. Esto es agua encrochada, son contactos por producción donde el agua se está metiendo dentro. Cuando perforamos este pozo, había otros pozos que tuvieron unas producciones muy elevadas de estas arenas muy permeables y estas deberían ser las fases con la mejor calidad de roca donde el agua entró, hizo un adedamiento y entró en medio de la zona de petróleo. En esta zona está sucediendo también, a pesar de que tengo un poco de arcillosidad, tengo una caída bastante drástica de la resistividad y estoy viendo agua móvil. Esto es de sumo cuidado porque cualquiera que quisiera completar estas dos formaciones, cuando lo más correcto sería completar esta formación y tal vez el tope de esta para evitar la presencia a corto plazo de esta agua móvil que ya se está observando en el cuerpo inferior. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo ahora para ver fracturas
Ya no estamos con los siliciclásticos. Estos son carbonatos. Estos pozos fueron perforados en los años 70. Un reto evaluar estas formaciones. Fíjense que son principalmente calizas. En algunas zonas hay unas pequeñas areniscas intercaladas y hacia la base algunas dolomitas. La porosidad promedio de estos carbonatos es 1%. Y una porosidad de corte para que el intervalo sea productivo se consideraba, ¿no?, según los estudios en la zona, 3%. Resulta que nosotros la única forma que veíamos de que estos carbonatos produjeran era si había eventos de disolución, porosidad secundaria o fracturas. ¿Cómo identificamos, según el Puig Look Evaluation, esos eventos? En primer lugar, el gamma ray. El gamma ray, a pesar de que los carbonatos son bastante limpios, fíjense, se está acercando al cero, aquí está el caliper, el registro de gamma ray no me sirve o falla en muchas zonas como indicador de litología, porque cuando yo tenga alta radioactividad y el neutrón se haga alto, yo sé que es una arcilla, bien. Pero ¿qué pasa cuando la fractura, y pasa en esta zona, las fracturas son invadidas con agua o petróleo se mueve, que de uranio que están presentes en estas formaciones? Fíjense que aquí tengo una radioactividad bastante alta, mayor que todas estas, pero el neutrón se está quedando quieto, que es otro indicador de arcillosidad. Aquí está quieto. ¿Qué significa esto? Aquí yo tengo fracturas donde se depositaron sales de uranio, entonces ya el gamma ray no me sirve para leer litología, así como sucede cuando están las tobas volcánicas, donde ya el gamma ray pierde esa propiedad porque yo sé que lo limpio, o mi matriz limpia tiene bajos valores de radioactividad y donde hay alta radioactividad y arcilla, aquí se perdió este efecto. Esto es un gamma ray total. Si tuviera un torio potasio lo pudiera hacer, un espectral, pero me ayuda entonces en este caso para identificar las fracturas. Aquí veo eventos donde la densidad de neutrón están bastante tranquilos, pero la radioactividad incrementa. Esos son indicios que se utilizaban para o se usan para identificar fracturas dentro de estos carbonatos. Otra técnica que hacíamos es utilizar una línea de 2.71, que es la densidad teórica de las calizas, y cuando veíamos valores inferiores a esto, puede ser una zona porosa, puede ser una zona fracturada y derrumbada, pero entonces estos derrumbes también son indicativos de que pasé por una zona que estaba fracturada y cuando perforo con la mecha todo eso se va. Por eso tengo un caliper perfecto que de repente veo esas entradas o esos derrumbes muy puntuales y son indicativos de fracturas. Entonces voy a tener en este caso de si hay neutrón alterados, tal vez no tanto por que pueda existir porosidad o estar leyendo por sí la fractura, sino por el evento del derrumbe del hoyo. Y así me puedo valer de todos estos principios para identificar fracturas en estos cuerpos bastante apretados, con registros bastante viejos y que no tienen los registros suficientes para hacer una evaluación probabilística y tratar de ubicarlo dónde estarían esas zonas de disolución o determinar con exactitud una matriz compleja, como este caso que tenemos calizas, areniscas y dolomitas, pero estos métodos interpretativos servían para completar muy bien esta zona. Y esto se ayudaba verificando los eventos de perforación, donde yo tuviese gasificaciones, arremetidas, pérdidas de flujo, un aumento exagerado en una zona muy pequeña del ROP. Todo esto me servía para identificar estos eventos. Fíjense que aquí nuevamente una entrada, pudiera pensar que es una radioactividad por arcilla, pero el neutrón se quedó quieto. Entonces sé que son sales o fracturas llenas de sales de uranio. Okay. Estuve trabajando en un área de estos carbonatos apretados y estaba intentando hacer un modelo probabilístico multimineral donde necesito todas las curvas posibles para modelar bastantes minerales. Resulta que me di cuenta que el lodo estaba contaminado o tenía un alto porcentaje de varita. Cuando tengo varita, el PEF va a hacer unos picos anómalos porque la varita, si miro el PEF de la varita, es 267. Si esto por eso estos picos anómalos que veía del PEF. Si tengo un lodo limpio, debería haber el PEF de mi arenisca o de mi caliza 1.8, 5.1 a este 267. Entonces, estos picos anómalos se debe a la contaminación por la varita dentro. Pero, ¿qué pasa? Yo identifiqué muchas zonas de fracturas. Esto, fíjense que lo pongo como comentarios porque tenía el registro
en papel. Tuve que no se encontraba ni siquiera en digital la imagen. Tuve que escanear la imagen, cortarla, para poderla poner aquí de ejemplo, donde veía las fracturas abiertas en esta imagen acústica. También había interpretación donde ellos, o el que interpretó esta imagen, ¿no? La empresa de servicio, identificaba fracturas parcialmente abiertas, y esto lo puse con sus profundidades dentro del registro. Y me di cuenta que estos picos del PEF sucedían donde estaban las fracturas. ¿Qué pasa? La fractura, un medio muy conductivo, tomó bastante lodo, y en ese lodo rico en varitas, por eso se producen estos picos del PEF, y ahora el PEF me está sirviendo como un indicador de fracturas también. Estos valores altos del PEF me están diciendo que hay fracturas que tomaron bastante lodo y me estaban coincidiendo con estas zonas de fracturas. Hubo alguien cuando yo hacía esta presentación en un equipo de estudios que me decía, ¿cómo sabes que es fracturas y no porosidad secundaria por disolución? Porque también se daba, pero muy localmente en algunas zonas. Las fracturas eran algo que se conocía más en el área, ¿no? Por la historia, por observación de las coronas o de imágenes. Y pude observar los registros. Y estas zonas las validé con algunos registros de imágenes que existían en la zona, los pude procesar e identificar o validar que esas respuestas de porosidad que había visto según la radioactividad del gamma ray, según los picos de PEF, coincidían con estas fracturas, y así estaba validando, porque esto es una interpretación que estamos haciendo cualitativa. Todos estos eventos los estamos viendo de manera cualitativa, pero los estamos pudiendo validar con los registros especiales. Y es decir, que al yo confirmar esto con mucha confianza en las zonas donde no tuviera el registro especial, pudiera seguir validando estas presencias de esas fracturas, y así se completaban los pozos y de manera exitosa. ¿Ok? Ahora vamos a ver las curvas de microresistividad. Las curvas de microresistividad son la curva micro normal y micro inversa. Estas curvas, o estos perfiles micro, obviamente en ohmios metro, se ponen en una escala de 0 a 10, de 0 a 20. Esta tiene una profundidad de investigación de pulgada y media, está alrededor de 4 pulgadas, y el uso de ellas es más que numérico. Para calcular algo se usaba de manera cualitativa, interpretativa, y es decir que tengo que hacer un quick look evaluation para poder aprovecharlas. Y la cualidad o la bondad de estas es que se separan, y por eso el indicador en amarillo, que significa zona permeable, indicativo de permeabilidad, sea por fracturas, por porosidad primaria, secundaria, ellas se van a separar en la presencia de zonas permeables. Aquí teníamos un caso de estudio y que se hizo un paper donde el geofísico observó una trampa estructural a nivel de una zona donde no habían pozos perforados. El único pozo que estaba era este, que ha ido a un objetivo más profundo, es decir, que este hoyo no era un hoyo de producción, y por lo tanto pasaron sin el menor cuidado, y está totalmente destruido mi caliper. Había un registro de densidad totalmente destruido también, y por lo tanto yo no podía a ciencia cierta, o por lo menos usando el registro de densidad, verificar qué zona era porosa. ¿Por qué me interesaba a mí la porosidad? Porque había un yacimiento vecino donde había alta resistividad, zonas y areniscas de mucha alta resistividad, pero todas eran zonas apretadas y por factor de formación. Y gracias a la interpretación de estas curvas microresistivas, yo pude identificar zonas que eran permeables y que tenían alta resistividad. Y estas zonas permeables que tenían alta resistividad me dieron a mí o sea, validaban esa presencia de hidrocarburos, y validaban entonces que se perforara ese pozo o estos indicios de hidrocarburos, y la interpretación de la trampa con el geofísico. Con eso se puso un y conseguimos resultados. Viendo que hay muchas zonas, fíjense que las curvas de microresistividad en presencias de zonas donde hay resistividad o zonas apretadas con bastante factor de formación, ellas van a hacer estos picos anómalos, y esto nos ayudó a descartar que habían zonas como decía, con alta resistividad, pero que eran permeables. Aquí tengo unas curvas de microresistividad. Aquí tengo una resonancia magnética, que es excelente para ver fluidos móviles. Y fíjense que hay muchas zonas de alta resistividad. Inclusive no solamente con la microresistividad, sino con mis curvas de resistividad, yo puedo pensar que esto es hidrocarburo, y resulta que no, que son zonas bastante apretadas. Fíjense que la misma resonancia magnética me lo está diciendo,
que tengo zonas apretadas, aquí solamente hay fluidos irreducibles y los móviles, lo móvil lo empiezo a ver a partir de las zonas amarillas, y hasta el registro de densidad, porque teníamos registros de porosidad, también nos identificaban que eran zonas apretadas. Lo interesante es que pudimos validar como las zonas donde aparecía este amarillito, que aquí por la escala tal vez no se está viendo mucho, pero estas zonas, que son el indicio de zona permeable, cotejan perfectamente con las zonas, según la resonancia magnética, donde ya tengo fluidos móviles. Y nuevamente estamos validando a través de técnicas modernas que estos registros y que se utilizan de manera cualitativa pueden dar buenos resultados. Y la industria petrolera tiene 100 años, el 80% de nuestros pozos, no sé, por tirar un número, o tal vez más, son registros antiguos y que tienen mucha información y que con las técnicas adecuadas se puede extraer y que nos ayude en nuestra caracterización, y también en los registros nuevos, donde estos son parte de nuestro set básico, el triple combo, o a cualquier curva, el PEF, nuestras curvas de microresistividad, si se siguen tomando, nos pueden ayudar a interpretar y a caracterizar muchísimo más. Vamos a pasar al ejemplo de interpretación. Estoy mal con el tiempo. Me disculpan, por eso voy un poco rápido también. Vamos a ver hasta dónde me alcanza. No quise trabajar con software directamente con el papel, como si estuviéramos en campo, viendo las lecturas directamente en la cabina, o en este caso si ya se perfiló y tenemos el papel. Aquí está caliper y big size dentro de nuestro registro de litología, gamma ray de 0 a 150. La escala del big size y del caliper, por norma del API, siempre va a ser en un valor redondo 2 pulgadas menos que mi mecha. En este caso es 8,5, yo asumo que es 8, 2 pulgadas menos, mi límite izquierdo va a ser 6, y de ahí voy a sumar 10 pulgadas. Por eso va de 0 a 6 a 16. Si tengo un hoyo de 9/5 de casi 10 pulgadas, sería 8 a 18 y así. ¿Por qué les comento esto? Porque esta técnica o esta norma se implementó para que mi caliper y mi big size queden hacia la izquierda y no me entorpezcan las lecturas de mis curvas de litología, ya llámese gamma ray o SP. ¿Ok? Está en el perfil de PIDAN, porque muchas veces la empresa de servicio me da solamente las dos curvas más profundas, me da la profunda y la somera. PIDAN que les muestren, esto es un arreglo inductivo, que les pasen sus 5 curvas para que puedan ver cómo es el perfil, cómo se están comportando los fluidos y por ende la resistividad en las diferentes profundidades. Vamos a prestar atención aquí a los colores, ¿no? Para tener la referencia. Fíjense que la curva de 90, la más profunda, es la negra, y la de 60 es la azul. Y la más somera, en este caso, le vamos a prestar bastante atención, es esta curva de color rosa. Densidad de neutrón en una escala apropiada, compatible para areniscas. En este caso hay 20 líneas, no 10, es decir, que cada línea va a valer 3. Y en estos puntos medios aquí tendríamos 15, 30, 45 y 60. ¿Ok? ¿Qué estoy teniendo yo aquí? Un cuerpo de arena bastante limpio. Densidad y neutrón, me encanta mirar densidad y neutrón, aquí se están tocando, densidad es la negra, neutrón es la azul, por lo tanto estoy teniendo un cruce, y si leo rápidamente están sobre esta línea, sería 15% de porosidad. Esto, profundidad en pies, es bastante profundo, entonces y para esa compactación esta porosidad es bastante buena, es decir, tengo una roca de calidad, y miro las resistividades, y más que ver que es alta o baja, esto es un lodo base aceite, y me doy cuenta porque la curva que está leyendo más a lo largo de todo el registro es mi curva más somera, mi R10. Mi curva rosa está leyendo mucho más. Y miren lo perfecto que se ve este perfil de invasión. Esta es mi primera curva, después está la de 20, la de 30, la de 60 y la de 90. Es decir, que mientras más profundizo, menos estoy viendo el base aceite, el filtrado, y más veo el fluido virgen de la formación, que en este caso es agua. Porque las dos curvas, y fíjense que ya se están tocando, es decir, que ya estoy viendo aquí casi fluidos vírgenes, ya no estoy viendo la respuesta del filtrado. Eso está bastante bueno, ese dato, para saber hasta dónde llegó mi invasión. Y fíjense que tengo lecturas muy bajas, como esta de 0 a 50 esta escala, yo cuento aquí 5, alrededor de 10 ohmios. Y si me voy a mis zonas más limpias, pues hacia donde es más porosa, voy a tener la lectura más baja, que si voy a hacer un piquet, lo voy a hacer en esta zona. Fíjense que tengo 5, alrededor de 7 ohmios y medio. Hacia el tope de la estructura estoy observando alta resistividad. Fíjense que me hacen reentrada las curvas, pasan los 50 ohmios, aquí sería 50, esto sería 100. Esto puede ser tal vez un remanente de hidrocarburos en los procesos de
de migración y carga, es muy común ver estos remanentes. Fíjense que hay cruce de densidad de neutrón, a veces dentro del agua queda también gas disuelto. Tengo un dato según el libro de Ingeniería y Yacimientos de Magdalena París de Ferrer, no he visto el dato. Ella dice que el agua puede tener hasta 100 pies cúbicos de gas disueltos por cada barril de agua. Entonces es un dato interesante y a veces vemos los registros y decimos, aquí tienes una soda, porque tienes agua y tienes alta resistividad o un cruce por la presencia del gas. Pero esto no es completable. Tengo un cuerpo masivo de arena con buena calidad, saturado de agua y pareciera que tengo un remanente de hidrocarburo. Ojo, siempre tenemos que verificar también, por eso es que nos pone esta curva aquí, la curva de tensión, que aquí la herramienta está recostada al fondo, empieza a ganar tensión y vemos que pueden haber ciertos eventos que estén afectando, puedan afectar a veces principalmente nuestras curvas de porosidad, que van a ser las más sensibles a estos efectos de tensionamiento. Saliendo de este cuerpo masivo, fíjense que tengo unos cuerpos de arena limpios, según densidad de neutrón se empiezan a acercar más. Lamentablemente esta resistividad es un poco baja, alrededor de 25 ohmios, y quien está leyendo más es mi curva somera. Aquí se ve más grande ese abanico de separación por el efecto de la invasión, y siendo la somera la más resistiva, yo tengo que asumir que hay un fluido más conductivo dentro de mi formación, que es la presencia de agua. Miren lo hermoso, lo bien que densidad neutrón ve la arcilla. Aquí está viendo este efecto de separación que lo está viendo también el gamma ray. Y es por eso que un volumen de arcilla, cada vez que yo elaboro un volumen de arcilla, si sea en función del gamma ray, siempre miro densidad de neutrón para verificar que sea coherente, para poder supervisar ese cálculo que estoy haciendo. Aquí hay, a pesar de que el caliper se encuentra bastante bien, fíjense que hay un pico de densidad y de neutrón por encima del de las arcillas, aunque esto también es una arcilla, así esta zona, pero tal vez aquí pueda tener la presencia de un pequeño carbón o hay un mineral que me está dando una porosidad normalmente alta, porque en la lutita yo espero más bien, en la presencia de las lutitas, que haya minerales densos y más bien mi formación se apriete, ¿no? En términos de densidad, pero aquí hay algo, fíjense, mucho más poroso. Nuevamente, la separación de densidad de neutrón, veo la arcillosidad, en los cuerpos limpios está esta separación. Fíjense esto, una lutita bastante densa por esta respuesta al neutrón, esta separación con el densidad. Ahora aparece un cuerpo de arena limpio, densidad de neutrón se está tocando. En la parte más limpia está este perfil que me indica que tengo agua en la formación, porque la curva que está leyendo más y mucho más que la profunda es la somera. Pero hacia el tope, fíjense que ya aparecen altas resistividades y todas las curvas leyendo similar, lo que veíamos en la presentación. Es decir, que mis curvas someras y mis profundas todas están leyendo altos valores y significa que estoy pasando de una zona de transición a una zona de petróleo. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo encuentro calidad de roca, que estas curvas tienden a acercarse, la resistividad incrementa. Lo que hablábamos de esa coherencia entre los registros. Fíjense que aquí la resistividad es más baja porque tengo una separación de densidad de neutrón que me indica arcillosidad y el gamma también es inferior. Mejora la calidad de roca, mejora la porosidad, leemos directamente, esto es casi 15%, mientras que aquí un poco más de 12, 13 tal vez. Aquí hay 5 líneas, 15, y la resistividad ya está pasando los 25 ohmios. Fíjense que esta curva, la rosa, la R10, se está quedando por debajo, y es la azul, y si se alcanzara a ver aquí la negra son las que están leyendo más. Si esto era 25, 30, alrededor de 34 ohmios se están leyendo en esta profundidad. Y en la zona donde tengo la mejor calidad de roca, me está diciendo, en donde tengo mayor capacidad de almacenamiento, tengo mayor respuesta a hidrocarburos. Esto es una zona de petróleo. Y estos cuerpos son perfectamente completables. Habrá quien use un cutoff de resistividad de 25 ohmios y este cuerpo te queda por fuera. Y este cuerpo tal vez pase y lo debes contabilizar en tu reserva. Lo que tienes que verificar es que sea capaz de fluir. Ese es el reto para este cuerpo. Pero en general, donde observo calidad de roca, donde densidad de neutrón se están volviendo a encontrar, donde el gamma se hace más limpio, alta resistividad. Estoy dentro de mi zona de petróleo. Pasé de mi zona de transición, estoy dentro de mi zona de petróleo y toda la evaluación que yo hago en el software tienen que reflejar esto. Aquí tienen que estar mis zonas de ANP y tengo que sacar también obviamente mis arcillas, pero todo lo que pasa el cutoff debería estar pasando como ANP. Fíjense esta zona donde estoy teniendo una muy buena calidad y aquí hay un cruce bastante alto. Aquí está llegando, si esto es 15, 18%, pudiéramos tomar el promedio, tal vez sea un 16 de porosidad como esta zona. Y fíjense que la resistividad es reentrada. Esto es 0, 50, 100, se está acercando a los 130, tal vez 135 ohmios. Y así hacia el tope,
es más arcilloso, por eso obviamente está decayendo la resistividad, y son estas curvas profundas, la azul que es más evidente y la negra las que muestran la más alta resistividad. Nuevamente un cuerpo que pudiera decir en línea general una tendencia grano decreciente, pudiera hablar de una barra, me lo dice gamma ray, me lo dice el densidad, y fíjense que como es una barra, las mejores propiedades están hacia la base, la resistividad más alta hacia la base. Y así pudiéramos ir interpretando todas estas zonas. Fíjense que aquí aparece calidad de roca nuevamente, hay alta resistividad, pero ya aquí cambia. En un momento de aquí estamos viendo un sello, una unidad que está creando una unidad hidráulica distinta, y aquí estoy viendo algo de calidad de roca, pero ya está apareciendo estos indicios de agua. Veo este cuerpo bastante, aquí hay una alta resistividad, pero es factor de formación. Donde está la alta resistividad no tengo calidad de roca. Fíjense cómo mi roca se está apretando. Aquí tal vez haya o por factor de formación, por destrucción de la porosidad, o porque haya un mineral ahí más denso, tipo una calcita, es esta resistividad, y por eso tengo que tener mucho cuidado. Entonces, esto es arcilloso, baja respuesta de resistividad, donde mejora la calidad de roca. Fíjense que apareció este nuevo perfil, ese abanicos de que se están abriendo mis curvas, y que son signos de presencia de agua móvil, aunque pueda haber algún remanente hidrocarburo, y si tengo un mod log en las muestras de canal, y más si tuviera un base de agua, porque aquí van a estar contaminadas con aceite, un base de agua, puedo ver un remanente hidrocarburo, pero no son zonas completables o producibles. Aquí pareciera ver hacia el tope de esta formación que quedó un remanente de hidrocarburo en medio de esas zonas de agua. Nuevamente vemos calidad de roca, alta resistividad, pero estoy en medio de una zona o con presencia de agua móvil. Y así pudiera ir subiendo, verificando donde tengo calidad de roca. Fíjense que van a aparecer de nuevo estos cuerpos con este perfil que me indica que estoy en la presencia de agua. Nuevamente aquí aparece otra zona que tal vez tenga un remanente, o estos cuerpos con estas incógnitas, por lo menos yo dentro de mi trabajo, yo los clasificaba como cuerpos con riesgo. Se hacía una primera completación de los cuerpos más seguros, y cuando ya el pozo estaba depletado o ya esas zonas que fueron exitosas empezaban a producir agua, ahí se podía intentar completar estos cuerpos que tal vez representen un cierto riesgo de agua móvil, como lo que estamos viendo en esta zona. Pero ciertamente aquí estamos en una zona de presencia de agua, muchos cuerpos arcillosos. Fíjense nuevamente, alta resistividad, pero por factor de formación, donde mejora mi calidad de roca, donde esta densidad está leyendo más del 15%, acercándose al 18%, y mi roca es más limpia, ahí estoy teniendo resistividades bajas. Esta alta resistividad, porque la roca se está apretando. Por eso hay que tener mucho cuidado, particularmente estos ambientes de areniscas arcillosas son bastante complejos de interpretar, y donde el software no basta, hay que meter mucho ojo y supervisar mucho lo que estamos evaluando, lo que queremos completar, porque tenemos duros, tenemos resistividad que puede estar baja por arcillosidad, no por presencia de agua móvil. Entonces vale la pena hacer un buen quick look en estas zonas. Nuevamente, calidad de roca, densidad de neutrón, fíjense ese perfil de abanico abriéndose. Aquí hay una respuesta que sí pareciera indicar algo de hidrocarburo hacia el tope de esta formación. Esto es bastante arcilloso, pero fíjense igual la somero teniendo una lectura bastante alta, o de las principales. Un cuerpo masivo o una arenisca, ahí tiene sus intercuadraciones, pero se ve bastante continuo, y hacia el tope nuevamente puede que haya un residual de hidrocarburo para no completable, ¿no? Y así seguimos viendo cuerpos con bastante agua móvil, remanentes de hidrocarburo o alta resistividad hacia el tope, pero no son zonas seguras de completar. Viendo densidad neutrón. Si estuviéramos en el software, no lo quise hacer en el software porque por hacer la interpretación directa sobre el papel, estas líneas están más claras, tal vez el de error no está, y nos ayuda a ver esto de manera más clara, que tal vez ahorita hagan un poco de ruido estas líneas. Pero fíjense que de nuevo, cuando aparecen cuerpos de calidad, la curva somera siempre está leyendo más. Estamos en zonas de presencia de agua o remanentes de hidrocarburo y agua móvil. Siempre atento a la porosidad, a mis curvas de porosidad. Un cuerpo de excelente calidad, aquí estamos mucho más arriba, tal por hay menos compactación. La porosidad, si esto es 15, 18, 21, 24 o un poco más por ciento de porosidad según densidad de neutrón, fíjense que se están tocando, ligeramente cruzando, me están confirmando dos medios distintos que esta es la porosidad de mi formación. Lamentablemente saturado por agua, las curvas profundas son las que leen menos y no llegan a los 5 ohmios. Un carbón, fíjense, este ejemplo perfecto de lo que puede ser un carbón. Mi caliper está en buen estado. Fíjense estas altas lecturas de porosidad
es la presencia de un carbón en esa zona. Bien, fíjense nuevamente, estamos entrando en una zona donde la mayor calidad de roca está hacia la base, una facie o una electrofacie que sería tipo canal, las mejores propiedades hacia la base, se va haciendo grano decreciente y fíjense que la más alta resistividad hacia la base, esto me da la confianza a mí de que es hidrocarburo. Nuevamente, pasé de una zona de agua y de bastantes arcillas, fíjense, todo lo que tiene calidad de roca aparece saturado. Aquí hay algo que me hace dudar un poco. Yo soy muy cuidadoso en esta área, pero fíjense que hacia el tope, donde está la mejor calidad, aparece la más alta resistividad y que está llegando a los 50 ohmios, está haciendo reentrada. Nuevamente, todo lo que tiene calidad de roca aumenta la resistividad y es por eso que me da confianza de saber que estoy dentro de la zona de hidrocarburos. Lamentablemente estas facies son bastante arcillosas, probablemente todo lo que tenga una mínima calidad igual va a estar saturado. Ya con esto estoy terminando. Jorge, sí, Jorge, discúlpame, son 11:15. Listo. Ya te aviso. Bueno, pudiéramos seguir interpretando hacia el tope. Creo que hacia el tope observamos otras, fíjense, luego de unas secuencias masivas de agua, hay otras zonas de hidrocarburo. Como comentaba, salimos de zona de agua, entramos en zona de hidrocarburo, todo lo que tiene calidad de roca va a estar totalmente saturado hasta que llegamos a un punto donde debe haber una unidad hidráulica distinta y esa calidad se pierde. Hacia el tope, fíjense que esta resistividad es por factor de formación, como le decíamos, hay tal vez carbonato, zona apretada, fíjense que la densidad está siendo reentrada y por eso debemos ignorar o tener cuidado de que esto es por factor de formación. Luego del ejemplo de interpretación, quisiera concluir entonces que esta técnica del Quick Look, que aunque es muy importante, lleva tiempo, lleva calma, y les pido que tengan la paciencia, ¿no? Y el tiempo de revisarlo con calma, me va a dar mucha información, no solamente en control de calidad, de puesta en profundidad, de calibración de mi curva de Robi que se encuentra en buen estado con respecto al caliper. Me va a permitir identificar donde sean zonas verdaderamente prospectivas y descartar esas zonas que puedan ser por factor de formación. Vimos que podía detectar en medio de zonas petróleo la presencia de agua móvil por la caída de resistividad en medio de zonas de buena calidad de roca. Vemos que podemos leer directamente el registro de densidad en unidades de porosidad con esta escala adecuada dentro de las areniscas. Podemos identificar, como le decíamos, esta alta resistividad que es por factor de formación y que tenemos que tener cuidado porque muchas veces tiende con personas con poca experiencia pudieran intentar completar estos cuerpos. Verificamos que podíamos identificar minerales que no son partes comunes de la matriz, como los carbones, o eso es lo que llamamos normalmente los duros, que puedan ser presencia de carbonatos, minerales de hierro, se puede identificar. Los PICs, muy importante. Hay gente que hacen los PICs. Yo trabajo con usuarios dando soporte a software y hacen PICs por el histograma. Muchas veces no se toman los valores adecuados y por eso es que sí, es muy importante cualquier PIC que hagamos de matriz de arcilla, validarlo con la lectura directa dentro de los registros. Vimos que podíamos identificar topes formacionales de una manera muy fácil. Esto es útil para los geólogos, donde no solamente vas a correlacionar por espesores, por electrofacies, sino por los valores de resistividad de los cuerpos, inclusive de las lutitas. Vimos dentro de los carbonatos, que también es válido para arenisca, identificación de fracturas. Muy importante verificar las zonas que son permeables. Todas las curvas me hablan de permeabilidad. El caliper cuando forma revoque, las resistividades cuando se abran, sea petróleo o agua, me hablan de permeabilidad y obviamente zonas porosas. Y esto es muy importante para tener pruebas de probadores de formación, pruebas de presiones exitosas que se pongan en formaciones que restauren rápido. Y lo más importante es que vamos a poder calibrar nuestras curvas de la evaluación, el volumen de arcilla, la porosidad, la saturación de agua. Todas estas curvas pueden ser validadas con las que coincidan con esos valores que son mediciones directas de la formación, que es en el caso de nuestro triple combo. Y como punto final, podemos hacer evaluaciones rápidas. Yo hacía evaluaciones rápidas del taladro sin necesidad del software, con el papel y el lápiz. Como la vieja escuela es muy útil, poder identificar ya estas zonas donde se puede completar el pozo o las zonas donde voy a hacer mis puntos de presión. Vamos a pasar a la parte de preguntas. No sé si tienen preguntas. Bueno, gracias Jorge por la presentación. Entonces te hacemos extensivos nuestras felicitaciones. A partir de este momento queda a disposición el espacio para las preguntas. Pueden escribir en el chat o levantar la mano y les vamos a ir dando voz si así lo desean.
estuve recopilando las que fueron adjuntando en el chat. Okay. La primera pregunta haciendo alusión a la curva de resistividad, preguntan si no sería importante correlacionarla con otras curvas para que la información sea precisa y tenga menos incertidumbre. Y por otro lado, en su experiencia, ¿sería importante, tener la curva de invasión para tener mejor información sobre las curvas del perfil? Ok. Bueno, de lo que puedo entender de la pregunta, no sé si la tengo 100% clara. Igual ahí voy a dar mi mail por si tienen alguna duda. Sí, siempre que leamos un registro, en este caso que preguntaste de la resistividad, que si validarla con otras curvas, eso es lo ideal. Siempre tenemos que verificar de todas las fuentes de información que tengamos que todo coincida. Y así voy a tener yo certeza de la interpretación que estoy haciendo. Es decir, que esta curva de resistividad, donde yo tengo una presencia de agua móvil, si tienes otro registro, si corriste una resonancia magnética o cualquier otro registro, deberían coincidir o tengo que verificar qué es lo que está fallando o conocer si tengo pozos vecinos, zonas completadas, cómo se está comportando el agua de esa zona. Pero el mensaje es si tengo otra curva que me ayude a verificar esta interpretación o el mismo mod logging mirando cómo están esas arenas y más si tengo un base agua, porque en base aceite están contaminadas muchas veces, si puedo verificar si hay una saturación residual dentro de los cuttings que yo reviso, es ideal. La segunda pregunta con respecto al perfil de invasión, entiendo por perfil de invasión es el abanico o la separación que me va a dar la profundidad de investigación de todas mis curvas, y eso es vital durante la interpretación, que a veces ponen solamente la somera y la más profunda. He visto también en registro o la empresa de servicios cuando entrega el papel, porque tú a la final montas las que quieras, te ponen las dos curvas profundas y lo ideal es validar todo el abanico, todo tu arreglo de curvas. ¿Ok? Bien, y la tercera pregunta hacía referencia al factor fotoeléctrico, que nos ayuda a determinar qué tipo de mineral puede existir en los intervalos complejos. Entonces, la pregunta era, ¿dónde se ve el cambio, la variación formacional en cuanto al contenido mineral? Ok, fíjense que el PEF, como tal, cuando estoy trabajando en areniscas, calcitas, el PEF no varía mucho, o sea, entre 1 punto algo a 5. O sea, el Quick Look Evaluation no se va a servir del PEF. En este caso vimos una aplicación particular que es que la formación está contaminada con varita. La varita sí tiene una diferencia de PEF brutal, muy distinta a lo que son mis minerales comunes en la matriz, y me valgo de eso para que un lodo contaminado que entra dentro de las fracturas vea esos picos de PEF. Pero en situaciones normales, en mi experiencia, tal vez otro profesional tendrá otra experiencia, dentro del Quick Look Evaluation no es muy usado porque no te ayuda a diferenciar mucho. Es decir, los mismos minerales de arcillas con respecto a tu mineral principal en las areniscas, que va a ser el cuarzo, y si hay calcita, la diferencia no es mucha, no es muy notable, y como tienes unas mezclas de estos minerales, no es el mineral puro, no ayuda mucho en el caso del Quick Look Evaluation. Dentro de una evaluación multimineral probabilística, donde yo voy a utilizar las respuestas de cada uno de los registros, el PEF te ayuda mucho a trabajar y diferenciar las litologías dentro de los modelos probabilísticos, no determinísticos. Pero en el Quick Look no genera grandes beneficios hasta donde yo sé, ¿no? Ok. Acá dejan otra pregunta en el chat que hace referencia a qué análisis extra podríamos realizar a partir del Quick Look en capas de petróleo que quedan enmascaradas por el grado de arcillosidad y la baja resistividad. Buenísimo. Esas eran las formaciones donde estamos revisando. Tal vez no vimos ejemplos. Yo he visto ejemplos ejemplos drásticos donde la resistividad puede caer a 5, a 10 ohmios cuando la formación es bastante arcillosa, y dependiendo de la composición de la arcilla, porque por lo menos la clorita, que tiene un contenido de hierro, he visto que cuando aparece en formaciones donde hay abundante clorita, y lo he podido verificar con registros especiales, con espectroscopía de captura elemental, con un ICS, y puede caer bastante. Para mí, lo principal es verificar dónde estoy haciendo Quick Look dentro de mi zona de petróleo. Donde estoy dentro de mi zona de petróleo, donde veo un pequeño aumento
de la calidad de roca que va de la mano con aumento de la resistividad, por muy bajo que sea, eso me habla que estoy en la presencia de hidrocarburos. Nos pasó un caso cuando estaba dentro de la operadora, en una operadora, que completamos unos cuerpos en un pozo que ya tenía baja tasa, que los cuerpos principales ya estaban drenados por el pozo y por otros pozos en el área, y completamos 2 cuerpos muy arcillosos. Para un ojo no entrenado, tal vez sería una arcilla o una roca de muy mala calidad, y el pozo pasó de 50 a casi 500 barriles. Obviamente estos cuerpos arcillosos o estos lentes morían, pareciera que morían, no tenían un volumen muy grande porque el pozo aumentó en 500 barriles y a los 2 meses volvió a su comportamiento normal, a 50, 70 barriles, pero son capaces de aportar fluido. Y lo más importante es que a la hora de tu cuantificación de reserva y de espesores deben ser incluidos. Y muchas veces esto no sucede y estamos dejando de producir y de contabilizar volúmenes importantes de hidrocarburos. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta. Sí, yo voy a hacer un comentario que dejaron respecto a la pregunta del factor fotoeléctrico, Okay. que dice Arnoldo José Ferrer, dice, entiendo que son registros más viejos de los años 60, antes de que llegue el litho density. ¿Puede ser? ¿A qué se puede referir? Ok. El PEF como tal es, exacto, es parte es un producto adicional que se da con los nuevos con los nuevos registros de densidad que te registran la densidad y el PEF. En los registros antiguos, según entiendo, el PEF no existía. No entiendo bien la pregunta, pero o sea, hablando del tema, es eso. En los registros antiguos no va a existir el PEF. El PEF se incorpora dentro del litho density. El PEF multiplicado por la densidad es el área de absorción fotoeléctrica, que es U, y que es el que se utiliza dentro de los modelos probabilísticos, por lo menos dentro de mi experiencia he usado de esa manera. El U es el producto del PEF por la densidad. No sé si tienes algo que agregar, Marta. No, era un comentario que agregaba Arnoldo respecto Okay. de la pregunta que hacía Marilea. Y Okay. acá hay otro comentario también que quedó de Gustavo Gómez, que te dice, bueno, excelente, muchas gracias. Y él comenta que hoy en día, por restricciones de seguridad, se registra solo sónico para la porosidad. ¿Cómo se calibra la curva para la lectura de porosidad rápida? Ok. No sé, no tenía conocimiento de esas zonas yo sé que hablando de seguridad, ahorita hay fuentes eléctricas para generar densidad de neutrón. Sí, te explico. Hay lugares, Okay. por ejemplo, IPF no permite en determinadas zonas, estoy segura que esto pasa en la zona de Mendoza, no sé si Gustavo querés acotar algo más, en que no se puede correr en primera carrera con fuentes radiactivas. Okay. Entonces, se corre una sola carrera, pero se saca la porosidad directamente del sónico. Del sónico, por eso sí. nos está preguntando cómo calibras esa curva para que para una lectura de porosidad rápida. Ok, dentro del Quick Look Evaluation, por lo menos en mi experiencia, el sónico para mí no es de los favoritos, ni trabajando con el software, por lo menos para el cálculo de porosidad. Obviamente tiene que deflectar en las zonas porosas. Yo lo voy a trabajar en una escala que puedo utilizar de 40 a 140, dependiendo de mis valores que tenga, para ver la deflexión desde la zona que sería mi matriz con 0% de porosidad, que debería estar cercana entre 52 y 55 para las areniscas. Y obviamente, al ser más poroso, tiene que deflectar más. De verdad que la utilizo muy poco dentro de estos análisis. El sónico no es, en ese caso particular, no de estas zonas, me parece súper interesante. Y te repito, no es de mi uso frecuente, no lo he visto mucho que sea muy popular en el Quick Look Evaluation. Se puede utilizar igual, podemos intentar contar y ver cómo sería esa traducción a unidades de porosidad. No lo hago. Y con el tema de las fuentes, y repito, sé que ahorita hay fuentes que no son de tipo químico radioactivo, sino que de manera eléctrica,
son capaces de generar esta respuesta, por lo menos del densidad y del neutrón. Esa ahí de verdad no la tengo 100% clara, pero sé que no son fuertes de origen químico para estos registros radioactivos. Y sí, era eso lo que te estaba preguntando, Gustavo, pero sí, está bien. okay. Lo que pasa es que hay provincias que tienen restricciones ambientales, Claro. como el caso de Mendoza. Por ejemplo, en Mendoza no se puede perforar con lodo inverso. Y esto hace un par de años. También, Por sé que ejemplo. por eso, Entonces, que es contaminante y lo usan muy poco el base aceite, sí es verdad. exacto. Entonces, Bien. ahí me contestó Gustavo que es eso lo que te quería preguntar. Perfecto. Sí, el base agua, la interpretación a veces es mucho más fácil, ¿no? Porque cuando ves el crecimiento de la curva, ya sabes, lo único que te va a dar alta resistividad o factor de formación o que tenga presencia de petróleo. El base aceite a veces te puede llegar y me ha pasado dando soporte a personas que siempre trabajaron con base agua y se pueden confundir, ¿no? En un base aceite. Y obviamente ahí vas a tener el soporte de poder visualizar impregnación, y esto también va a depender de los grados API de tu crudo, ¿no? Si estoy en un crudo más pesado, voy a poder observar en mis muestras, en mi CUTEM, voy a veces a tener más impregnación, ¿no? Más una saturación de hidrocarburos residual. Ok. Si no hay más preguntas, pudiera pasar a la próxima lámina, la dedicación. Sí, por favor, dale. Okay. Sí. Ok, entonces ya culminando este trabajo, ¿no? Esta presentación, quiero hacer una pequeña dedicatoria a quien fue mi mentor, a quien me inició en estas técnicas del Quick Loop Evaluation, y gran parte de mi formación como petrofísico se lo debo al señor Marcos Viva. Aquí pongo un poco de lo que fue por lo menos su trayectoria académica, no por mostrar de que tiene todos sus estudios en el exterior, sino que este señor, a pesar de ser ciudadano americano, siempre trabajó dentro de mi país, de Venezuela. Fue responsable de la formación de muchos profesionales del área de petrofísica, excelentes, un asesor que se sentaba no solamente a explicar, sino a trabajar, como decíamos allá, echaba pico y pala, y falleció el año pasado. Entonces quería dedicarle este momento a este profesional que tan grande, ¿no? Y que es un ejemplo del querer trabajar dentro de tu tierra, ¿no? Y por último, darle las gracias. Esta es mi información, mis contactos. Si tienen alguna duda, con respecto al Quick Loop Evaluation, algún caso que vean difícil, pueden hacer contacto y lo podemos ver sin ningún problema. De verdad, agradecidos con todos por esta oportunidad de mostrar estas técnicas tan valiosas, ¿no? Que a veces por el mismo boom tecnológico queda un poco atrás, y de verdad que son valiosas, y muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Jorge. Marta, gracias. Sí. Para cerrar esto, quería felicitar a Jorge, ahí tienen los contactos, y a todos los que se unieron a esta reunión que fue multitudinaria. Pasamos los 130 invitados, así que la idea es que hayan podido participar. En primer lugar, te felicito, Jorge, y la verdad que gracias por honrar a un maestro, ¿no? A tu maestro. En segundo lugar, estuvieron invitados muchos, tratamos de llegar a muchos estudiantes. Queremos que participen, y quiero felicitar a Yana, que debutó como moderadora, a Pablo, que debutó como presentador, y bueno, son las nuevas generaciones que nos tienen que ir reemplazando, y nos van a ir enseñando sus cosas. La próxima reunión que vamos a hacer va a ser para cerrar el año, para hacer una evaluación del año, y van a estar invitados todos los que participaron, y me gustaría que participen estudiantes. Vamos a hacer una sección donde queremos escuchar la voz de los estudiantes y de los jóvenes profesionales, que queremos que tengan su espacio dentro del capítulo. Así que como objetivo para el año 2021 es crear un capítulo estudiantil mixto de varias universidades, con participación activa, y que queremos escucharlos para ver cuáles son sus incertidumbres, sus miedos,
sobre el futuro, a ver si nosotros como profesionales ya más antiguos y con cierta experiencia les podemos ayudar y nos podemos también entender lo que sienten ellos, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y los esperamos para la próxima reunión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Marta. Gracias a todos por participar en esta reunión.